Hola, a continuación invitamos a tener un momento de oración en base a algunas meditaciones extraídas de un espacio que realizamos en vivo. Y ahora las ponemos a disposición de todos ustedes, a quienes lo requieran, especialmente en momentos de duelo y de dolor. De eso se tratan estas meditaciones. Esperamos que les sean de alguna ayuda. Que Dios los bendiga. Dolor, eso no va a pasar. Eh, pero así todo, uno puede dar algunas pistas para vivir este momento desde la fe, sobre todo porque la fe es un apoyo muy importante al experimentar una pérdida. Eso estoy seguro que cada uno de nosotros lo hemos podido vivir y la ciencia también lo dice, la fe realmente es importante en este momento, porque una fe madura no solo aligera, nunca lo borra, de eso vamos a conversar, esa pérdida, pero la ligera y da esperanza y permite encontrar un sentido. Hoy día yo les quiero invitar a que hagamos un momento de reflexión y de oración, porque en ese sentido el protagonista no soy yo, no lo que diga yo, no es lo más importante. Lo más importante somos cada uno de nosotros que vivimos este momento y en el encuentro con el Señor, cómo eso nos va llegando a nuestra vida. Entonces, para que también, si es que yo digo alguna burrada, no se lo tomen tan en serio, sáquenle provecho a las cosas que diga y las que no diga también. Vamos a partir entonces poniendo la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dani, si nos podía acompañar con la lectura del Evangelio. Lectura del Evangelio de San Mateo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: Quédense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Palabra del Señor. Señor. Bien, ahí sí podéis dejar de compartir un momento, ahí para que nos podamos mirar. Parece un poco extraño, le di muchas vueltas como desde dónde abordar la pérdida, y fíjense que después de revisar estos textos bíblicos, me hizo mucho sentido partir con este, porque eh, Jesús en esta ocasión que acabamos de escuchar está viviendo un duelo. El duelo no solamente empieza a ocurrir cuando una persona fallece, uno lo puede ver también en cuántas familias cuando una persona está muy deteriorada por la enfermedad, por ejemplo, eh, empieza a vivir el duelo desde antes. Y es un duelo propiamente tal, se empieza ya a un conjunto de emociones que están asociadas a la pérdida desde ese momento. Y Jesús, en ese texto que acabamos de escuchar, empieza a vivir un duelo, y un duelo muy profundo. Jesús, como les decía, eh, sufre, en ese texto
digamos, experimenta la angustia, no quiere enfrentar la realidad. Y al igual como cuando nosotros sufrimos un duelo, la reacción es, por favor, sácame de aquí. Eh, Esto no puede ser verdad. En las palabras del Evangelio sería, aleja de mí este cáliz. Y esto es muy potente que uno lo vea, que lo vive Jesús. ¿No? Dice, el Hijo de Dios. Bueno, Jesús está viviendo esta experiencia. Cuando muere un ser querido, cuando se experimenta el duelo, una pérdida de alguien significativo, importante para mí, para mi vida, se siente la ausencia, el vacío, incluso físicamente. A uno se le aprieta la guata, eh, no sé, hay tantos síntomas desde que uno empieza como se le olvidan las cosas. En el caso aquí de Jesús, hay incluso un sudor de sangre, no en este texto, pero en el Evangelio de Lucas, si no me equivoco. Y porque realmente duele y duele mucho. Y en realidad es necesario dolerse. Y en esto es lo primero que yo me quiero detener. Hay que validar el sufrimiento que sentimos. Cuando eh, a veces uno incluso siente como que parte de uno hubiera muerto también en la experiencia del duelo. Eh, es una experiencia que consiste, el duelo, en que hay que vivir con el dolor y el vacío de esa ausencia que no se llena ni se puede llenar con otra cosa. A veces hay tanta como torpeza en algunas palabras como que, bueno, pero si puedes tener otro hijo, por ejemplo, oye, eso a veces uno la puede echar a perder tan profundamente. Nada ni nadie hará que olvidemos a esa persona cuya presencia fue tan importante en mi vida. Es imposible olvidar y he equivocado tratar de olvidar. A veces ese empeño por tratar como de aturdirse con mil cosas, con mil otras cosas, con actividades, no solamente es inútil, a veces muchas veces incluso produce el efecto contrario. Aviva más todavía el recuerdo que se quiere borrar. Es verdad que al principio el pensamiento es tan recurrente que puede ser un poco como atosigante, ¿cierto? Y a rato hay que aliviar la mente con pensamientos un poco más tranquilos, pero en la medida que pasa el tiempo, es una cosa súper importante, nadie sale del sufrimiento si evade esos mensajes. De alguna manera, por ejemplo, esos pensamientos recurrentes, etcétera, de alguna manera me están queriendo decir que me tengo que hacer cargo de lo que significaba esa persona para mí. Y si no me hago cargo, van a volver con más fuerza. Hay que mirar de frente ese dolor. De alguna manera hay como que adueñarse de ese dolor. Hay un principio en teología que yo creo que se aplica para la vida, que es que lo que no se asume no se redime. Lo que no se asume no se supera. Es cierto que a veces ese dolor puede ser superior como a las propias fuerzas, pero la pregunta es, ¿y voy a estar siempre como escapando? ¿Tiene tope el sufrimiento? Y en realidad el duelo no se sana ni cede por sufrir más, ni porque tengo un tope. No hay como una sobresaturación del sufrimiento, sino que eh, el sufrimiento solamente puede ir como dando espacio cuando uno le pone tajo al aceptarlo, al serenarlo, al transformarlo. De alguna manera, el desafío de aprender a vivir con el dolor, incluso hoy en día esto uno lo ve muy claro desde la fe, pero incluso si uno recurre a la psicología también, esa posición cada vez está más clara en que se puede vivir sin perder la paz, sin amargura, si es que realmente uno le da el espacio que corresponde. Y en realidad cuando muere alguien que uno quiere mucho, está bien que me duela mucho, está bien que me duela mucho. Y hay que darse permiso, por decirlo así, hay que darle espacio a ese dolor, para que realmente uno lo pueda asumir de una manera constructiva que haga crecer. A veces la cultura
nuestra cultura, con frases que se dicen típicos funerales, como que nos invita a evadir el dolor. Pero en realidad hay etapas que hay que vivir y que hay que ir atravesando. Como les decía, es necesario como darse permiso para cuando uno va a tener una pérdida, para estar mal, para sentirse necesitado, vulnerable. Y aunque a veces uno piense que es mejor como, sería mejor no sentir esto porque es demasiado duro, o uno lo quiere evitar con distracciones, eh, pero al final el dolor siempre va a salir. Y el momento para dolerse es precisamente cuando uno ha sentido la pérdida. Jesús, aquí vuelvo al Evangelio, como les decía, Jesús en el huerto se hace cargo de su duelo, lo abraza. Y si bien es verdad que en un primer momento, acá como que está condensado en esta experiencia, porque esto en la experiencia como nuestra cotidiana es más como a largo plazo, en Jesús como que acá está condensado en una pura escena, y si bien en un primer momento está como esta experiencia, por favor, sácame de aquí, apártame este cáliz, va llegando un momento en que, en que uno se da cuenta que la realidad es, y se acepta. O si no se acepta, porque a veces no es que uno llegue de un paso de un momento a otro a eso, se puede ir asumiendo. Muchas veces no entendemos el porqué de las cosas. Y así es también con Jesús. Jesús no entiende el, el, el porqué en un primer momento. Eh, y no solo no entendemos el porqué, sino que no sabemos lo que se viene para adelante. Y eso también produce mucha angustia, mucho dolor cuando uno está experimentando un duelo. Y en realidad es lo mismo que le pasa a Jesús. A veces me ha tocado escuchar como una interpretación que no es correcta. Pues claro, como que Jesús es Dios, entonces en realidad casi como que él está haciendo un show, está haciendo como que hace que sufre porque en realidad él sabe lo que va a pasar y sabe que tiene que aguantar un rato, apretar los dientes y ya viene la resurrección. Pero en realidad eso no es así, porque Jesús al hacerse plenamente humano, su, su capacidad, su omnipotencia y su omnisciencia, o sea, de saber lo que va a pasar, también está limitada al modo humano. Lo estoy tratando de explicar en simple. Y en ese sentido, Jesús no veía para adelante. Cuando Jesús estaba en ese momento, él sabía que su Padre no lo iba a abandonar. Pero él no veía la resurrección. Realmente estaba experimentando la angustia. Él sabía que la suerte de los justos era la muerte, y por eso también sabía que le iba a pasar eso. Pero él no tenía tampoco certeza que iba a morir crucificado, por ejemplo. De hecho, hay varios textos bíblicos donde Jesús habla de que la suerte del justo es que morir apedreado. Él sabía que por ser consecuente en su vida, por seguir el camino de Dios hasta las últimas consecuencias, le iba a tocar sufrir e incluso morir. Pero, pero Jesús no tenía así como la película delante de él y diciendo, bueno, yo ya sé exactamente lo que va a pasar. No es el caso. Y eso también nos permite a nosotros identificarnos con Él, sabiendo que Él no nos abandona, eh, pero esa es su certeza, la certeza de Cristo en ese momento de duelo es, aunque estoy pasándolo, estoy en la oscuridad, sé que tú estás ahí. Sé que incluso en el momento de dolor tú no me has dejado de amar, pero no tiene la bolita mágica. El Padre siempre está, a pesar de que a veces no lo sintamos. Jesús, de hecho, lo grita al final, si uno ve toda esta historia, al final, cuando está en la cruz, ¿por qué me ha abandonado? Grita. No lo veías, no lo sentías a Dios a su lado. Y es verdad que muchas veces el dolor es tan grande que como que enceguece, no permite ver. A Jesús también le pasó. Y por supuesto que a nosotros también, si a Jesús le pasó, por supuesto que a nosotros también nos pasa. Que el dolor creemos que estamos como en una oscuridad que no saca nunca. Es muy humano. Y hay como que sacarle esa presión a ese momento si nos pasa. Si nos pasa eso pasa. Partir por eso.
es un proceso difícil de vivir, de aceptar. Y eso hay que validarlo, pero es un proceso que al final puede traer crecimiento. De alguna u otra forma, eh, puede traer gracias de la mano, aunque cueste entenderla y aunque no sea en el momento que uno quisiera que sea. Al igual que Jesús, como decía, el Padre, ¿por qué me ha abandonado? En el Salmo 21. Para nosotros también es normal sentirse abandonado, molesto. eh, Mucha de nuestra amargura se puede dirigir contra Dios, contra la fe, bueno, en otros casos contra los doctores, contra la enfermera, contra la misma persona que ha muerto, contra uno mismo. Pero, y en el caso de contra Dios, muchas veces, pucha, ¿por qué te lo llevaste? Y puede venir esa rabia. Eh, y en realidad tampoco hay que asustarse, porque para el creyente, para el hombre y la mujer de fe, eh, también esto puede revelar como un grado de confianza en Dios. Es como el reclamo de un hijo que le hace a su padre cuando una decisión no la comprende. ¿Por qué es mi papá? Por eso le puedo decir lo que pienso, lo que me pasa. En eso nos puede ayudar mucho los salmos. Les dejo esa propuesta, por eso lo que yo les decía, estos son tips que yo les doy, pero lo importante es lo que uno hace después con esto y cómo reza con esto. En los salmos hay mucho de esto, estos gritos de protesta muchas veces del justo que eleva su voz ante Dios. El mismo Salmo 21 se lo recomiendo repasarlo una y otra vez, porque parte con esta exclamación tan fuerte, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Pero si uno lo sigue leyendo, poco a poco ese salmo parte de la angustia, pero termina en la confianza. Ahora no lo puedo leer, pero termina como reconociendo, me pongo en tus manos, eh, me dejo guiar en este momento. Es importante aceptar que, como que podemos estar enojados, permitirnos tener esos sentimientos, y en realidad esa es la mejor manera de hacerle frente, porque si no después quedan ahí y quedan de mala manera y pueden hacernos daño. Está bien hacerle saber a Dios cuando nos duele, cuando estamos disgustados, lo que sentimos. Es necesario para poder sentir paz. Entonces, en esta como primera parte, me interesa mucho que podamos tener un momento de oración como acogiendo, dándole un espacio cariñoso desde la fe al dolor que nos ha producido nuestra experiencia de duelo. Darle espacio, dejar que esté ahí. Y al igual que como Jesús, eh, sentir ese dolor, sentirse, darse la libertad de sentir la soledad, el abandono, sentir la necesidad de los demás. El mismo Jesús le dice a sus discípulos, eh, recen conmigo, acompáñenme en este momento. Y, y a veces como que hay que dejarse acompañar en el momento del dolor, en el momento del duelo. Permitirle a los demás que nos acompañen. Es muy fuerte que Jesús quería sentir esa compañía. Tal vez no quería que le hablaran en ese momento, porque a veces uno no quiere que uno le hablen, pero necesitaba sentir esa. Recen conmigo, estén a mi lado. Y bueno, los apóstoles se quedan dormidos, y seguro eso también para él era doloroso no sentir esa compañía en, en ese momento. Bueno, les quiero proponer ahora lo siguiente. Vamos a poner una música de fondo, el Evangelio que leímos al principio. Si ustedes tienen la Biblia ahí, yo les invito a que agarren la Biblia, desde su propia Biblia lo puedan leer el texto que acabamos de escuchar. Y tres preguntas guías, no necesariamente tienen que responderla, no es una obligación, pero tenemos tres preguntas guías eh, a partir de este texto bíblico. La primera, ¿cómo ilumina mi experiencia de duelo, este duelo que vive Jesús en Getsemaní? La segunda es si es que me he permitido realmente sentir el dolor de mis pérdidas, eh, porque no siempre nos lo permitimos. Y también, ¿qué te gustaría gritarle a Dios a partir del dolor por perder al ser querido que has perdido? Vamos a dejar unos 10 minutos, vamos a poner una música de fondo, si quieren las pantallas las pueden
dejar sin video para que puedan de verdad concentrarse, hacer este momento de oración, que es lo más importante. Abrázame a ti, Jesús, que ves en mi corazón la pena de estar tan lejos de tu palabra y de tu mansión.
debilidades me agobian, mis faltas me alejan de ti. No siento esperanza, el miedo me inunda, el camino oscuro se ve. El mundo no me habla de ti, solo estoy. Es cuando te busco, Señor, es cuando me pones de pie, me levantas del suelo y me abrazas con tu amor. Y en tus brazos yo puedo descansar. Tu mirada me habla de amor. Por eso es que puedo poner mi confianza en ti, porque es en ti donde encuentro la paz. Tú me conduces, me vas a guiar. Creo y confío ciegamente. María, me ayudas también a encontrar a tu Hijo. Tus ojos me miran y acogen con tu bondad. María, yo soy tu instrumento, estoy a tu disposición. Te entrego mi vida y mi alma, mi historia y mi fe. Y en tus brazos yo puedo descansar. Descansaré. Tu mirada me habla de amor. Por eso es que puedo poner mi confianza en ti, porque es en ti donde encuentro la paz. Tú me conduces, me vas a guiar. Creo y confío. Y en tus brazos yo puedo descansar, Señor. Tu mirada me habla de amor. Por eso es que puedo poner mi confianza en ti, porque es en ti donde encuentro la paz. Tú me conduces, me vas a guiar. Creo y confío. Creo en ti ciegamente. Ese dolor que sentimos ante la pérdida, y en este segundo momento damos un paso más y también hay que darle un espacio a la esperanza. Yo tenía dos textos bíblicos con los que podíamos reflexionar y rezar. Me voy a quedar con este que es un poco más breve, pero el otro
se los dejo igual después para que lo puedan repasar en sus casas. Entonces, Dani, si nos podéis leer el texto. Sí. Lectura del Evangelio según San Juan. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús les respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en este texto bíblico vemos que Jesús dice, no se inquieten. No dice que no tengamos pena, ojo. Dice, no se inquieten. Y de hecho en el otro texto bíblico que no vamos a alcanzar a leer de la resurrección de Lázaro, Jesús llora también al darse cuenta que su amigo ha muerto y él llora. Pero junto con esa pena, nos invita a abrirnos a la esperanza. Desde esa tristeza, nos invita a abrirnos a la fe. Esa fe que nos da fortaleza, serenidad, también serenidad y el sosiego necesario para afrontar la pérdida. En el tema de abordar el duelo desde la fe, a mí me parece que la clave o una de las claves más importantes, es la esperanza del reencuentro con la persona que ha partido. Y quiero, sobre todo, como detenerme más ahí, porque en realidad nuestra esperanza es muy grande la esperanza que tenemos. La esperanza cristiana como que nos abre muchas, muchas ventanas. Yo ahora, por tiempo, me voy a quedar solamente en algunas, y los cristianos creemos y sostenemos que nuestros seres queridos que ya han partido, y nosotros mismos, cuando nos llegue el momento, por la gracia de Dios, vamos a ser llevados a la presencia de Dios, y que experimentaremos la resurrección. ¿Por qué esto es tan importante? Esto es fundamental. El Word que tenía ahí está. Es muy importante como dónde ubicamos a nuestro ser querido. Es fundamental, es esencial, porque si solamente está en el recuerdo, en algún momento va a dejar de existir. O yo me voy a dormir y ¿qué pasó con mi ser querido? Ya no está, porque no lo estoy recordando. Siempre a mí en los funerales me incomoda un poco cuando se dice, bueno, es normal que uno lo diga, no pasa nada, pero cuando uno dice, bueno, vivirá por siempre en nuestros corazones. O sea, uno dice, sí, va a seguir viviendo en el corazón y eso es importante, pero realmente lo importante es que vive en Dios. Y ahí vive para siempre. Y ahí nos podemos encontrar. Siempre también la película Coco, por ejemplo, que es muy bonita, a mí me gusta mucho, pero siento que tiene como ese límite la propuesta de la película, no sé si la han visto, en que pareciera ser que la persona solamente tiene como vida después de la muerte si es que nosotros la recordamos. Es una bonita invitación a recordar, pero nuestra fe es más profunda que eso. Si la persona está en el cementerio, simplemente, bueno, es puro cadáver. Pero si lo encomendamos en la misericordia de Dios y en su promesa fiel de la resurrección, nuestro ser querido es presente ahora en el amor, para ser amado y para amarnos. Y eso también es condición para el reencuentro en la patria celestial. Por eso, como cristianos, no amamos un recuerdo simplemente. Amamos y nos dejamos amar por nuestro ser querido ahora en Dios. San Agustín decía, San Agustín es un grande, dice tantas cosas, pero una frase que a mí me gusta mucho decía, solo perdemos a nuestros seres queridos que murieron si no los amamos y si no los tenemos junto a Dios, que nunca se pierde.
solo los perdemos si los dejamos de tener en Dios. Entonces, nuestra esperanza es muy fuerte, es muy, no sé, a mí por lo menos me fortalece tanto el poder ubicar a los que yo quiero que han partido, darle un espacio. El desafío en el duelo, poco a poco, siempre al principio, por supuesto que más fuerte el dolor y que no hay que asustarse, como decíamos, y hay que darle espacio a ese dolor, pero poco a poco el desafío es darle un lugar al ser querido, porque no tiene que desaparecer, hay que darle otro espacio, ya tal vez no desde la presencia física, pero sí otro espacio. Va a seguir siendo parte de mi vida. En este sentido, a mí me ha ayudado mucho pensar, aunque sea de otra cosa, pero me ha servido mucho para el tema del duelo, esto de la pandemia, conectarnos por Zoom, como que me ha hecho darme mucha cuenta que presencia es más que solo estar físicamente. Ustedes se preguntan, ¿qué significa estar realmente presente? ¿Qué significa estar realmente presente en la vida de una persona, de alguien? Eh, y aunque es verdad que la presencia física no hay como la presencia física, ¿cierto? Pero lo que también está claro es que la presencia física eh, puede ser simplemente compartir el metro cuadrado. Y eso uno lo experimenta cuando antes, ahora ya no pasan esas cosas, uno está en el paseo aún más, estaba cerca de tanta gente, pero en realidad uno no estaba presente ante la otra persona y el otro no estaba presente para mí. Porque estar presente es mucho más que estar con el cuerpo en un lugar. Porque puedo estar ausente estando físicamente con alguien. La verdadera presencia es contar con el otro, estar ahí para esa persona y que esa persona esté ahí para mí. En el fondo la presencia física en el cuerpo no es nada si no va acompañada por la presencia espiritual eh, que está dada por el amor. Y en ese sentido, esa presencia espiritual, nuestra fe nos abre una gran ventana para darnos cuenta de que puede seguir estando presente. Es verdad que hay que dar un paso para no atrapar, por decirlo así, a nuestro ser querido, eh, pero por otro lado no significa renunciar al cariño. Me ha tocado escuchar a muchas personas, y yo creo que a mí me parece que no ayuda, como, eh, como que claro, que hay que desapegarse del ser querido. Es verdad que hay un cierto desapego que es sano, eh, pero también no se trata como de olvidarse de esa persona, al contrario. Yo creo que hay que saber darle un nuevo lugar desde esta otra dimensión, porque yo estoy convencido, y esta convicción no la transmite la fe, de que la vida tiene etapas. Uno está en la guata de su mamá y sigue siendo uno mismo. Es niño y soy yo mismo. Joven soy yo mismo. Soy adulto soy yo mismo. Soy anciano soy yo mismo. Y hay otra etapa, que es más allá de la vida eterna, que soy yo mismo. De hecho, me tocó escuchar en una ocasión un ejercicio que hacían en un grupo que acompañaban en duelo, que lo encontré bien interesante en este sentido, que le invitaban a las personas que estaban ahí a que trajeran una foto de su ser querido que había muerto, una foto cuando era pequeño, otra cuando era joven y otra un poco antes de morir. Y otra le decían, y trae una foto de su ser querido en la presencia de Dios. Y le decían, bueno, eso es imposible, ¿de qué está hablando? No, tráiganla para el próximo encuentro. Y bueno, llegaban con su foto. Bueno, trajeron la foto cuando era niño. Sí, este es él, el que falleció. Y el monitor le dice, no, pero ese no es él. Esa es la foto de lo que él fue en el pasado. Porque él no es esta foto. Y uno dice, claro, es verdad, no es esta foto, es una foto de lo que él fue. Y en eso, en este grupo le dicen, bueno, ¿y trajeron la foto de su ser querido junto a Dios? No, pues sí, es imposible tener esa foto. Y ahí está como esta como enseñanza que transmitían en este grupo. ¿Y ustedes con quién se van a relacionar en su amor? ¿Con una foto de lo que fue? O sea, como con los recuerdos de nuestro ser querido, o con nuestro ser querido feliz junto a Dios. En ese sentido,
no olvidar. El recuerdo no es nuestro ser querido. Él es el mismo junto a Dios, o ella misma junto a Dios. La fe en la resurrección, en este estar en la presencia de Dios, realmente nos permite ir viviendo un duelo sano y con esperanza. Y no en el olvido, sino en el amor. Esta es la segunda clave que quisiera transmitir en este momento. Tenemos que darle espacio a la esperanza y no necesariamente a un recuerdo, sino a una presencia distinta, pero presencia que se vive desde el amor. Y que eso realmente creo que nos puede aportar serenidad y nos puede aportar una vivencia esperanzada. Porque al final, siempre hay un momento que uno no quiere un duelo, pero cuando uno lo vive bien, pasando por todas las etapas que hay que pasar, realmente al final uno puede decir, esto me ha hecho crecer, esto me ha hecho crecer. Bueno, tengo hartas cosas más que transmitirles, pero creo que estamos bien con el tiempo, entonces lo voy a dejar hasta ahí. Y les vamos a dejar algunas preguntas que las vamos a poner en el chat, junto con los textos bíblicos, para que después, tal vez en otro momento de oración, no ahora porque se nos va un poquito el tiempo, podamos seguir rezando esto, como qué esperanza me aporta la fe en mi experiencia de duelo. No me acuerdo cómo, creo que a la Dani le pasé las preguntas, aquí las tengo. ¿Cómo ilumina mi experiencia de duelo la esperanza que me aporta Cristo? También, ¿dónde ubico actualmente a mi difunto? Eso también es súper importante, una pregunta importante. Aprender a ubicarlo, darle un espacio en mi vida, un espacio distinto, pero con un espacio. Y tal vez como una pregunta para reflexionar, ¿qué es lo que más me ayuda de nuestra fe, de mi fe, para vivir el dolor del duelo con serenidad y esperanza? Es importante recurrir a esta esperanza tan, tan grande, realmente da mucha fortaleza. Cuando todo parezca acabar de verdad y la vida no tenga un sentido real, el cansancio te agobie y no puedas más, ven, levántate y verás. Cuando nadie te escuche lo que quieras decir y la lucha se vuelva más difícil al fin, la esperanza no pierdas porque hay algo más, solo tienes que escuchar. Cuando hay una luz viva en tu corazón, solo deja que brille, es la luz de Jesús, una luz que ilumina lo que oscuro está, solo déjala brillar. Cristo viene hacia ti, encender esa luz, encender la justicia, la verdad, la bondad. Deja que Cristo venga, brillará sobre ti y al mundo irradiará. Cuando hay una luz
quiere vivir junto a ti. Tú me conoces y al ver mi dolor acoges mis miedos, das vida a mi ardor, recibe mi esfuerzo que quiere elevarse como incienso hacia tu altar de amor. Quédate conmigo, mi dulce Señor. Guía mis pasos, también mi misión, que busque tu rostro con fuerza y nunca me aparte de tu corazón. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, tu gracia impulse mi vida. Solo en ti hallaré fuerza para levantarme, seguirte a ti. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, que sea tuya mi vida. Llena mi alma que anhela amarte y entregarse enteramente a ti. Quiere vivir junto a ti. Por tu amor y misericordia, concédele la gracia y tu perdón. Eres mi Señor y mi fuerza. Puedo todo si contigo estoy. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Oh Señor, gracia impulse mi vida. Solo en ti hallaré fuerza para levantarme, seguirte a ti. Queremos finalizar este momento de reflexión recordando que el Señor está siempre con nosotros y nos sostiene también en nuestros dolores, en nuestras pérdidas. Pidiéndole también que todos nuestros seres queridos, podamos pensar en sus nombres, ya estén en la patria celestial, estén junto a Dios. Cerramos este espacio de oración con la invitación abierta a siempre reabrir un diálogo con el Señor con la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerden que siempre pueden recurrir a la Pastoral UC si alguien necesita ayuda espiritual, escribiendo al correo que aparecerá finalizando este video.